Esto pasó hace 3 meses. Me mudé a un vecindario tranquilo, buscando paz tras un episodio de ansiedad. La primera semana fue perfecta. Las casas de ladrillo y los jardines cuidados me dieron una impresión de calma. Sin embargo, todo cambió con un regalo de mi vecina. Era una tarde normal. Estaba organizando mis utensilios de trabajo cuando ella tocó la puerta. Tenía una sonrisa amable y una caja de madera en sus manos. Te traigo un regalo, dijo. Es de buena suerte. La caja era hermosa, con detalles finos. Acepté agradecida, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en su mirada me hizo sentir incómoda. Esa noche, al intentar dormir, escuché un murmullo suave. Pensé que era producto de mi imaginación, así que cerré los ojos. Pero el sonido se hacía más claro. Era un susurro, como si algo me llamara desde la caja. Me levanté varias veces para inspeccionarla, pero al acercarme, el murmullo se desvanecía. No entendía qué pasaba. Los siguientes días fueron aterradores. Los murmullos ya no solo salían de la caja, también sentía vibraciones extrañas en las paredes. Las luces en mi apartamento parpadeaban sin razón, y mis cosas aparecían en lugares poco habituales. Comencé a sentir que alguien me observaba. Me asusté. Podía ser que la caja tuviera algo que ver con esto. Decidí investigar sobre mi vecina. Sabía que vivía sola y que llevaba años en el vecindario. En las redes sociales, encontré historias sobre objetos malditos que habían causado desgracias a quienes los poseían. Leí relatos de sombras y figuras que acechaban en la noche. Me estremecí. ¿Sería posible que la caja estuviera conectada a todo esto? Las noches se volvieron pesadas. Los murmullos, cada vez más claros, llenaban mi mente de pensamientos oscuros. Me costaba concentrarme y temía que algo llegara a pasarme. Sentía que la caja me atrapaba. Cada vez que miraba su belleza, el miedo creciera en mí. Una noche, decidí confrontar a la vecina. La calle estaba oscura y fría. Me acerqué a su puerta con el corazón acelerado. Antes de tocar, vi que ella estaba en su jardín, mirándome fijamente. Me dio un escalofrío y, antes de que pudiera hablar, ella dijo, «¿Te sientes sola, Lucía?» Miré a mi alrededor, pero no había nadie más. Sentí el aire volverse denso. Me sentí atrapada. No sé qué hacer, murmuré mientras ella seguía mirándome. Su sonrisa parecía más amplia, más extraña. Volteé a mirar la caja, sintiendo el murmullo resonar en mi mente. «Hay cosas que no entiendes», dijo. Mi estómago se revolvió. La incertidumbre me paralizó. Quería huir. Ella me hizo sentir que la caja contenía un secreto oscuro que no estaba lista para descubrir. Sin saber qué más hacer, retrocedí. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de que mi vecina estaba sonriendo satisfecha, como si ya supiera lo que iba a suceder. Y el murmullo en mi cabeza aumentó, más fuerte que nunca. Capítulo 2. La sombra en la oscuridad. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, el murmullo se intensificaba, como si estuviera dentro de mi cabeza. Decidí enfrentar la caja. Tal vez si la abría, podría deshacerme de lo que fuera que había desatado en mi vida. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a ella y la toqué. La madera era suave, pero había algo frío al mismo tiempo. Respiré hondo y levanté la tapa. En el interior, vi un trozo de papel viejo y un pequeño amuleto que brillaba tenuemente. El papel estaba manchado y amarillento, y al abrirlo, vi que había una frase escrita con una mano temblorosa: «La oscuridad se alimenta del miedo». Sentí que una corriente me atravesaba al leerlo. ¿Qué significaba eso? De repente, el murmullo se interrumpió y todo quedó en silencio. Pensé que quizás había hecho algo bien. Pero antes de que pudiera respirar aliviada, el silencio se rompió con un fuerte golpe en la puerta. Mi piel se erizó. Nadie debería estar aquí a esta hora. Temiendo lo peor, me acerqué con cautela y asomé por la mirilla. Era mi vecina, pero su expresión no era la misma. Tenía una mirada intensa, casi inquietante. No estaba sonriendo. En su lugar, fruncía el ceño, como si quisiera advertirme de algo. Me quedé paralizada. No sabía si abrir la puerta o no. Pero funcionaba en mi mente un impulso irrefrenable de descubrir la verdad. Así que abrí. «¿Qué quieres?», le pregunté, tratando de que mi voz sonara firme. No respondió de inmediato. En cambio, se quedó observándome con una intensidad que me incomodaba. Luego, susurró: «No debes haberla abierto». Mi corazón se detuvo. «La caja tiene un propósito».
Las cosas que están por venir, no puedes enfrentarlas sola. Las palabras llenaron el espacio entre nosotras, pesadas y extrañas. Sentí que algo oscuro estaba a punto de suceder. ¿Qué cosas? ¿De qué hablas?, exigí, cada vez más asustada. Las sombras ven, y ya están aquí, respondió, mirando sobre mi hombro hacia el interior de mi casa. Me volví rápidamente, pero no vi nada. Apreté la puerta tratando de cerrar ese capítulo. Sin embargo, ella colocó la mano en mi muñeca. Su toque era gélido, y me miraba con una mezcla de preocupación y determinación. Si no haces algo pronto, no habrá manera de escapar, señaló con voz temblorosa. Debes deshacerte de la caja. No la necesitas. Confía en mí. Pero su advertencia no resonaba en mí. Estaba atrapada entre el miedo y la curiosidad. Antes que pudiera articular una respuesta, ella se retiró dando un paso atrás. Recuerda, Lucía. La oscuridad no perdona. Dijo. Luego se giró y desapareció en la penumbra de la noche. Me quedé mirando la puerta cerrada, todavía sintiendo el frío de su mano en la piel. El murmullo regresó, como una ola que se estrellaba contra la orilla de mis pensamientos. La caja parecía más amenazante que nunca. Sin saber qué hacer, volví al interior de mi apartamento y allí estaba nuevamente, mirándome, insistiéndome que la abriera de nuevo. En un impulso, fui a la ventana, buscando aire fresco. Miré a la calle, y allí, en la penumbra, vi una figura que me observaba. Mi corazón se detuvo y me dieron ganas de gritar. Era mi vecina, pero su rostro mostraba un brillo inquietante, una mueca que prometía más oscuridad. Entonces comprendí, la caja, la advertencia, la sombra en la noche, todo estaba entrelazado. Y solo había empezado a rasgar la superficie de lo que realmente sucedía. El murmullo en mi cabeza se volvió un grito, y supe que debía actuar, pero no sabía cómo. Capítulo 3. Un regalo en la oscuridad. No podía deshacerme de esa mirada. Esa expresión de mi vecina se grabó en mi mente, como una advertencia que no podía ignorar. ¿Qué quería decir con que las sombras ven? Me sentía atrapada, mientras el murmullo se volvía más intenso, casi como una canción siniestra, invitándome a acercarme a la caja nuevamente. Respiré hondo, intentando calmarme. Con el pulso acelerado, decidí que debía entender. Regresé a la caja, que yacía abierta sobre la mesa, la luz parpadeante de la lámpara apenas iluminaba su interior. Tomé el amuleto y lo observé detenidamente. Era un pequeño objeto, de forma irregular, con un brillo que parecía contener un eco de luz de alguna forma olvidada. Puede que sea solo un trinquet, susurré para mí misma, pero la voz en mi cabeza decía lo contrario. El papel que encontré seguía desplegándose en mi mente. La oscuridad se alimenta del miedo. Me pregunté si el amuleto podría ser la clave o, quizás, una maldición. No podía quedarme de brazos cruzados. Salí de mi casa, con la caja y el amuleto en un bolso. Debí hablar con mi vecina. A lo mejor, ella sabía más sobre esto. La última vez que la vi, su rostro aún estaba presente en mis pensamientos, pero esta vez, me sentía guiada por el nerviosismo. Al llegar a su puerta, golpeé con fuerza. No había respuesta, pero podía escuchar un suave murmullo, como un eco lejano. Comencé a sentir que me estaban observando. Una sombra se movió detrás de la cortina de su ventana, pero no vi su rostro. La incertidumbre golpeaba como una ola. Decidí que no podía irme sin más. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie estuviera en la cercanía, y, con un impulso extraño, abrí el umbral. La puerta se abrió lentamente, y el murmullo se volvió más fuerte, como si estuviera invitándome a pasar. Dentro, el aire estaba cargado de un frío penetrante. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no podía entender, dando la impresión de que el lugar era un santuario de lo oculto. Me contuve un escalofrío al estar en la casa de mi vecina. La oscuridad parecía tener vida propia. Hola, llamé, esperando que respondiera. Pero solo el eco de mis palabras llenó el vacío. Avancé con precaución, sintiendo que el amuleto en mi bolso ardía suavemente contra mi piel. Entonces, una puerta al fondo se abrió de golpe. Era ella, su rostro pálido y ojos profundos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, pero su tono era diferente, como si no fuera la misma. Te dije que no abrirías la caja. Por favor, necesito entender. Hay algo en juego. Las sombras que mencionaste, ¿de qué hablas?, le pregunté, mi voz temblando entre la ansiedad y la urgencia. Ella suspiró, su mirada fija en el amuleto. No estás lista para lo que vendrá. Esa caja no es un simple regalo.
Es un vínculo. Si la abres, atraes lo que no deberías. Sus palabras fueron un golpe. No era solo curiosidad, me había metido en algo peligroso. Sentí que el murmullo resonaba en mi mente, un eco de advertencias pasadas. Entonces, todo se oscureció. La energía en la habitación cambió. Sentí que una presencia me rodeaba. Debes decidir ahora, dijo ella, su voz ahora profunda y resonante. O te alejas de esto, o te enfrentas a la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra a su alrededor se intensificó y entonces, se desvaneció. Solo quedé yo, con el amuleto brillando tenuemente en la penumbra. El último resplandor de luz se apagó, y supe que las sombras ya estaban aquí. Capítulo 4. La lección de la oscuridad. Mi mente giraba con rapidez al quedarme sola en la habitación. La voz de mi vecina resonaba en mis oídos, sus palabras envolviéndome como una tela de araña. La oscuridad, que antes se sentía distante, ahora estaba palpablemente presente. Sentí las paredes cerrándose a mi alrededor y, a pesar de mi miedo, no podía darme la vuelta y huir. El amuleto en mi bolso parecía vibrar, como si completara un circuito de energía oscura. Lo saqué y lo sostuve frente a mí. Su brillo tenue era la única fuente de luz en ese espacio sepulcral. No debería haberlo tomado, murmuré, retumbando silenciosamente contra el eco de mis pensamientos. Pero algo dentro de mí deseaba saber más. Avancé con cautela hacia la puerta abierta que había conducido a mi vecina. Quería encontrar respuestas, pero una sensación de advertencia me hacía detenerme. Di un paso atrás y miré alrededor. Los símbolos en las paredes parecían moverse, sus contornos cada vez más borrosos, como si se burlaran de mí. Ese murmullo, ¿era realmente un eco o algo más? Entonces, en un instante de incertidumbre, escuché un susurro. ¿Ayúdame? Era una voz suave, casi como un lamento. Mi corazón se aceleró. ¿De dónde venía? Miré hacia la esquina de la habitación, donde la sombra parecía más densa. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiendo que mi voz resonaba, pero nadie respondió. Sin embargo, el murmullo se intensificó, convirtiéndose en un coro de lamentos. Los ecos eran fuertes y desgarradores, y cada palabra parecía estar impregnada de dolor. Me acerqué a la esquina, atraída como un insecto a la luz. En el suelo, a la sombra de un mueble, vi algo que brillaba. Me agaché y encontré un pequeño frasco. Tenía un líquido oscuro en su interior, pero destilaba un brillo que me recordó al amuleto. Sin pensarlo, lo agarré con ambas manos. Era frío al tacto, y todo mi ser se estremeció. ¿Podría ser esto parte del vínculo que mencionaba mi vecina? De repente, un golpe seco sonó, rompiendo la tensión en el aire. Me di la vuelta, asustada. La puerta de entrada se había cerrado con un estruendo. Quedé atrapada, con el frío apretando mi piel. No había forma de que pudiera salir ahora. Debo enfrentar esto, me dije a mí misma. No podía dejar que el miedo me dominara. Recordé las palabras de la vecina. La oscuridad viene a buscar lo que desea. ¿Era yo la presa o la cazadora? Miré de nuevo a la esquina y vi que las sombras comenzaban a moverse, formando figuras que no podía distinguir del todo. Un intenso miedo se apoderó de mí, pero apreté el frasco en mi mano. Las figuras se acercaban lentamente, como si quisieran comunicarse. Entonces, la voz se alzó nuevamente. Ayúdame, esta vez sonaba más urgente, más desesperada. Los ojos de las sombras se abrieron, y vi destellos de historias pasadas en sus miradas. Comprendí que no eran solo sombras, eran fragmentos de almas atrapadas. ¿Qué debo hacer?, grité, sintiendo que la presión aumentaba. En ese momento, la sombra más grande avanzó hacia mí, una sombra que parecía tener un rostro familiar. Mi vecina, pero distorsionada, cubierta de sombras y desespero. Su mirada implorante me pidió que eligiera. Entonces, supe que debía actuar. El frasco en mi mano ardía como si tuviera vida propia. ¿Era esto la clave para liberarlas? Tenía que tomar el riesgo. Pero, hicieron paso más hacia la oscuridad. La tensión era abrumadora. La decisión estaba a un suspiro de distancia. Sabría cómo manejarme en este juego de luces y sombras. Era momento de averiguarlo. Capítulo 5. El regalo de la revelación. La sombra avanzó con una resonancia aterradora. Miré fijamente los ojos perdidos de mi vecina, ese reflejo distorsionado de la persona que una vez conocí. ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz temblaba, insegura. Esa sola palabra cargaba 1.000.000 de preguntas. El frío del frasco hizo que volviera a concentrarme en él.
¿Qué es esto?, murmuré, sintiendo la presión de las sombras a mi alrededor. Las almas atrapadas parecían esperar que hiciera algo, pero el miedo me atenazaba. No sabía si debía liberar esa energía oscura o dejar que todo continuara como estaba. Tienes que confiar en mí, gritó la sombra que representaba a mi vecina, sus ojos relampaguearon con un destello de súplica. Ellas no pueden liberarse solas. Usa el frasco. No sé cómo, respondí. Las palabras salieron de mi boca, pero en mi interior, algo se encendió. El amuleto brilló más intensamente, como si estuviera agitando sus propios deseos. Tuve la sensación de que estas sombras eran algo más que almas perdidas, eran ecos de decisiones, cada una atrapada en su propio ciclo de dolor. Decidí que no podía quedarme paralizada. Con un gesto decidido, levanté el frasco hacia la sombra de mi vecina. ¿Cómo se usa esto?, grité, con un poco más de confianza. Ella sonrió débilmente, y la sombra alrededor de su figura pareció retroceder. Rómpelo, susurró, y libera mi historia. El tiempo pareció detenerse. Cada sombra a mi alrededor se movía como si contuviera la respiración. Sin pensarlo más, apreté el frasco con fuerza. Sentí el frío del vidrio y, como si hubiera estado esperando ese momento, lo dejé caer al suelo. El sonido del vidrio rompiéndose resonó como una explosión. Un torrente de energía oscura estalló del frasco, envolviendo la habitación en una luz vibrante y perturbadora. Las sombras comenzaron a gritar, pero no eran solo quejas, eran gritos de liberación. Las figuras etéreas cobraban vida, sus contornos difusos volviéndose más claros a medida que navegaban por la habitación, como aves liberadas de una jaula. Ayúdenme, imploró la sombra de mi vecina mientras intentaba luchar contra la energía que la mantenía atrapada. Miré a mi alrededor, los fragmentos de las almas subían por el aire, pero mi corazón vaciló. ¿Quién sería yo para interferir en su dolor? Tú puedes hacerlo, resonó la voz de la sombra, llenando mi mente de determinación. Me acerqué a ella, llena de coraje recién descubierto. Extendí mi mano, dispuesto a tocar a esos fragmentos oscuros. Cuando la abracé, sentí un torrente de emociones a través de mí. Era su historia, su sufrimiento. Era un regalo que había durado 3 meses, incluso antes de conocer el amuleto. Una visión se despliega ante mí, recuerdos, traiciones, traumas, pero también momentos de alegría. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, mientras el dolor se transformaba en comprensión. Fue entonces cuando supe que esto no era solo su lucha, era la mía también. Porque la oscuridad me había atrapado, dijo la sombra, y ahora tú tienes el poder de liberarme. Sin pensarlo 2 veces, grité, eres más que esto. No estás sola. Y en ese momento, la energía se intensificó, como si estuviera conectando con todas las almas desesperadas en la habitación. Eran fragmentos de dolor que ahora buscaban un camino hacia la luz. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una nueva sombra se formó, densa y amenazante. Esta era diferente. Una risa resbaladiza llenó el aire, oscura y burlona. Parecía que algo más estaba despertando, algo que no quería que la luz emergiera. La oscuridad nunca se rinde tan fácilmente, resonó una voz profunda desde la esquina, y supe que era solo el principio. Capítulo 6. La risa de la oscuridad del aire en la habitación se volvió denso, como si cada palabra de esa voz profunda hubiera atrapado la luz, arrastrándola hacia las sombras. Miré con desesperación a la sombra de mi vecina, que intentaba luchar contra el torbellino de energía que la rodeaba. No, grité, sintiendo que mi corazón palpitaba en mi pecho. Sabía que la situación se estaba intensificando. La risa resonante se volvió más fuerte, más burlona. ¿Realmente crees que puedes salvarla?, preguntó la sombra amenazante, acercándose. Las almas están destinadas a estar encadenadas. Yo soy la que mantiene el equilibrio, y tú solo eres una niña perdida. Mis manos temblaban. Me sentía pequeña frente a esa sombra, pero en mi interior, la voz de mi vecina seguía pulsando. No le escuches, me decía. Así que reuní mi valor y decidí enfrentarla. No tienes poder sobre nosotros, respondí. Mis palabras parecían una declaración, incluso si la duda me asaltaba. La sombra se rió aún más, un eco que retumbó en las paredes. Poder sobre ti. Oh, querida, tú no sabes nada del verdadero poder. Estiró una mano que parecía convertirse en humo, intentando abarcar el rayo de luz que tan desesperadamente trataba de primero liberar, pero estaba muy lejos de lograrlo. Sentí el amuleto alrededor de mi cuello, pulsando como un latido, recordándome que tenía algo. No estoy sola, murmuré para mí misma. Entonces, decidí que necesitaría más que palabras vacías.
Empujando el miedo hacia un lado, levanté mi mano hacia la sombra de mi vecina. «Vamos a luchar juntas», grité. De pronto, las almas que flotaban a nuestro alrededor comenzaron a unirse, se formaron en un torbellino de luz. Era un espectáculo de colores, un puente entre la luz y la oscuridad. La risa se detuvo y la sombra amenazante dio un paso atrás, sorprendida. «¿Qué es esto?», murmuró, sus pensamientos tambaleándose. «La unión de nuestras historias», respondí, sintiendo un calor recorrerme. «No solo eres un eco de dolor. Eres un legado de fortaleza». Con cada palabra, la energía de las sombras liberadas aumentaba. Era como un coro, un himno de esperanza y resistencia. Y entonces, frente a mis ojos, la sombra de mi vecina comenzó a brillar. Las cadenas que antes la ataban se deshacían, y el miedo en su rostro se transformó en un rayo de luz. «Yo estoy con vos», dijo, cada palabra era un pequeño triunfo. Pero la sombra oscura no estaba dispuesta a ceder. Su voz se volvió un grito. «No permitiré que esto continúe». La habitación tembló bajo su grito, y la luz comenzó a apagarse lentamente. Algo oscuro y maligno se arremolinaba, amenazando con tragarnos a todas. Mi corazón se aceleró. Estaba al borde de perderlo todo. Necesitaba una manera de mantener esa luz viva. La risa de la sombra resonaba nuevamente, llena de crueldad. «Intenta salvarte. Pero no puedes huir de lo inevitable». Fue entonces cuando lo vi. En el rincón, una pequeña sombra, una esencia que había olvidado entre el caos, el reflejo de todo eso que había añorado y perdido. Lo que había rechazado por tanto tiempo. Esa chispa de deseo, mi propia historia. Entonces, grité con todo el poder que pude juntar. «No, tú no decides. Voy a reclamar mi luz». Era el momento de actuar, y el eco de todos los que me habían precedido resonaba en mis venas. La luz cobraba fuerzas, y en ese momento de claridad, supe que la lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. Un regalo de mi vecina hace 3 meses que cambió todo y aún no entiendo por qué mis palabras resonaron en el aire, llenando la habitación con una energía que pulsaba, vibrante y feroz. La sombra, que por un breve momento pareció tambalearse, volvió a lanzarse hacia mí con una furia desenfrenada. La oscuridad que la rodeaba se arremolinó, casi como si estuviera viva, y sentí el frío recorriendo mis extremidades. «Eres una niña tonta que no entiende su lugar», gritó, intentando aplastarme con la fuerza de su desdén. Pero el eco de mi propia voz, la fuerza que se extendía desde mi interior, comenzó a manifestarse de forma tangible. La luz se volvió un haz estrecho, empujando la oscuridad hacia atrás. Mis dedos empezaron a brillar, y en ese instante, vislumbré algo en la penumbra. Fue entonces cuando recordé el regalo de mi vecina, un pequeño cuaderno de páginas desgastadas que había dejado en mi puerta hace meses. «¿Tienes historias dentro de ti?», me había preguntado, con una sonrisa cálida y persuasiva. Nunca lo había comprendido del todo hasta ahora, pero ese cuaderno contenía más que simples palabras, contenía los relatos de nuestras vidas, de nuestros miedos y esperanzas. Me acordé de cada imagen dibujada, de cada frase que había marcado el papel, y entendí que era necesario. «Es hora de contar nuestra historia», grité, y de mis labios salieron las palabras que nunca pensé que pude pronunciar. Empezaron a fluir en un ritmo casi hipnótico, una mezcla de todas las plaintivas y victorias que había presenciado. «Cada ciclo de dolor es una historia, y yo la elijo para mí», continué, mis palabras resonando en la oscuridad como un mantra. Las partículas de luz a mi alrededor se acumularon, uniendo la energía de las almas rescatadas. La sombra se detuvo en seco, su furia titilando ante el poder que estaba despertando en mí. «No puedes hacer esto», gritó, pero yo estaba más allá del miedo. En la conexión con cada alma presente, fui capaz de sentir la fortaleza que emana de la memoria de aquellos a quienes había amado y a quienes había perdido. Sé que su legado me abrazaba, que no estaba sola. El cuaderno se materializó entre mis manos, brillando con una luz dorada. Las imágenes dispersas parecieron cobrar vida, danzando a mi alrededor. «Tus sombras no me definen. Mis historias son la luz que me guía», exclamé con toda la fuerza de mi ser. El cuaderno se abrió por sí mismo, mostrando páginas llenas de dibujos de colores y palabras llenas de coraje. La risa de la sombra se había silenciado. «¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves a desafiar la oscuridad?», murmuró, temerosa ahora, incapaz de entender mi transformación. Sentí que la habitación temblaba, y las cadenas que la rodeaban comenzaron a deshacerse, desintegrándose en luz. Pero en el fondo de mi mente, un rayo de preocupación se anidó. Si esta sombra había fracasado, ¿quién vendría después? ¿Cuándo terminaría nuestra lucha?
El caos llegó a ser más intenso. Con cada palabra que pronunciaba, el mundo adquirido comenzaba a desvanecerse lentamente, revelando una profunda conexión con las sombras que había visto en la última semana. La oscuridad no había desaparecido, continuaba acechando. Pero un nuevo destello de esperanza emergía y, mientras luchábamos unidas, sentí que el camino apenas comenzaba a desplegarse ante mí. Justo cuando estaba por cerrar el cuaderno, una última sombra se proyectó del rincón, entre la penumbra y la luz. La historia de mi vecina. ¿Cuál era su conexión real con todo esto? Necesitaba saberlo, y mientras todo giraba a mi alrededor, simplemente sabía que la respuesta estaba cerca. Capítulo 8. La revelación de la sombra que permanecía en la esquina se alzó, tomando forma. No era una figura grotesca como las anteriores, esta tenía un aire de familiaridad. Mi corazón dio un vuelco. Era posible. Esta sombra se parecía a mi vecina. Su rostro, aunque indistinto, evocaba la calidez de sus ojos, la forma en que sonreía cuando me encontraba. ¿Quién eres?, le grité, sintiendo la luz del cuaderno palpitar en mis manos. La habitación iluminada pulsaba con energía y color, pero aquella sombra seguía siendo tenebrosa y oscura. No podía dejar que me distrajera. Necesitaba respuestas, y ahora sabía que aquella figura tenía algo que contar. Soy lo que dejaste atrás, respondió la sombra, su voz un eco suave, como un susurro que atravesaba el tiempo. A medida que sus palabras flotaban en el aire, el dolor y la confusión que había estado tratando de esquivar comenzaron a tomar forma. ¿Cuánto tiempo había pasado lidiando con mis propios miedos, mientras ignoraba los ecos silenciosos de mi vecina? No. No eres la verdad. Mi vecina no puede ser esto, grité, tratando de mantenerme firme ante la revelación. Pero algo en su voz sonaba extraño, como si hablara desde el fondo de un abismo, ofreciendo una perspectiva que nunca había considerado. Recordé las noches en que la veía asomarse por la ventana, la tristeza que a veces ensombrecía su rostro. ¿Qué has estado ocultando? Yo soy el reflejo de tus propios secretos, respondió. Te he estado observando mientras luchabas con tu historia, con tus sombras. Hay luz en ti, pero también hay oscuridad, y hay cosas que es hora de enfrentar. A medida que hablaba, pude sentir la conexión que había mantenido con ella, una conexión que había subestimado. Las palabras que tanto temía pronunciar empezaron a asomarse a mi mente. ¿Qué había detrás de esa puerta que siempre había mantenido cerrada? Mi propia historia se entrelazaba con la de ella de maneras que nunca imaginé. Las sombras tiró la mano, como si intentara mostrarme un nuevo camino. Necesitas enfrentar lo que has tratado de huir, dijo, y por un momento, todo se detuvo. Pude sentir la transformación, la luz brillando alrededor de mi cuerpo parecía palidecer, mientras el temor que había sentido por tanto tiempo comenzaba a surgir. La incertidumbre de lo que podía encontrar allí era abrumadora. ¿Qué debería hacer?, pregunté, sintiendo mi voz temblar. La sombra sonrió, no con malicia, sino con una piedad que apenas pude comprender. Simplemente da un paso hacia la verdad, como lo hiciste cuando abrumaste tus miedos. Es en esa verdad donde encontrarás la claridad. La lucha no se detendrá, pero tú puedes convertirte en la narradora de tu historia. Esa palabra resonó en mí, narradora. De repente, sentí la urgencia de tomar el control. Si las sombras no podían definirme, entonces las historias que llevaban, todas las pérdidas y los anhelos, debían tener su lugar. Voy a hacerlo, respondí con determinación, consciente de que el peso de un pasado inexplorado me aguardaba. De un momento a otro, el cuaderno comenzó a volar alrededor, revoloteando como un ave liberada de su jaula. Las páginas comenzaron a pasar a gran velocidad, revelando imágenes que resonaban con momentos de mi vida y de la vida de mi vecina. Recordé su risa, sus lágrimas, y ahora esas memorias parecían ser parte de algo más grande. Justo cuando parecía que la luz ganaba, un estruendo cortó el aire. La habitación se sacudió violentamente, y en un instante, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Entonces escuché risas lejanas, una risa que prometía regresar como un huracán. Pude sentir que la lucha apenas comenzaba. El caos se desató a mi alrededor y, mientras la sombra de mi vecina empezaba a desvanecerse, comprendí que había una elección que debía hacer. El tiempo se detuvo mientras decidía mi próximo movimiento. Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba. Necesitaba descubrir la verdad, pero ¿a qué coste? El terror se agazapaba en las sombras, listo para atacar. Esto no ha terminado, susurré, sintiendo que el verdadero viaje apenas había comenzado. Capítulo 9. El eco del pasado. El estruendo resonó en mis oídos con tal intensidad que me hizo tambalear. En un instante, el aire se volvió pesado y denso. Miré a mi alrededor,
confundido. La habitación estaba oscura, como si las sombras hubieran cobrado vida. La luz de mi cuaderno se había desvanecido, y con ella la seguridad que me proporcionaba. Aquí vamos otra vez, pensé, intentando encontrar mi centro. La risa que había escuchado antes se repetía, un eco burlón que retumbaba en las paredes. El sonido parecía provenir de todas direcciones, como si las sombras se burlaran de mi situación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Desesperado, cerré los ojos y recordé las palabras de la sombra. Debes enfrentar lo que has tratado de huir. Era el momento de actuar, de dejar de lado el miedo. Abrí los ojos y miré hacia la esquina donde la sombra había estado. No había nada allí, pero podía sentir su presencia, un remanente de lo que había descubierto. Me moví hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. No tenía idea de lo que iba a encontrar del otro lado, pero cada paso me acercaba a la verdad. Lo que fuera que había escondido dentro de mí tenía que salir. La risa se detuvo de repente, dejándome en un silencio sepulcral. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado me envolvió. La habitación contigua estaba sumida en la penumbra. Comencé a caminar hacia adelante, con cautela, cada paso resonando en el suelo de madera. Era como si el lugar estuviera esperando mi llegada, reclamando mi atención. Dibujada en la penumbra, una figura pequeña estaba de pie al otro lado de la habitación. Mi corazón se detuvo. Era un cuadro de mi vecina, sonriendo con alegría. Pero al acercarme, noté que la sonrisa se desvanecía poco a poco, transformándose en un rostro triste. Mis manos temblaron. Pensé en todas las veces que la había visto, y todo lo que había ignorado. ¿Por qué no me dijiste nada?, murmuré, sintiendo una oleada de desesperación. Sin previo aviso, las paredes comenzaron a desprenderse, revelando secretos. Fotografías volaron por el aire, imágenes de mi vecina y de su vida, momentos que nunca había conocido. Ella con amigos, familias, momentos felices, y luego, en otras imágenes, la soledad se hacía evidente. La tristeza se acumulaba, y las lágrimas empezaron a llenar mis ojos. Esto es un juego cruel, grité, sintiendo como el dolor de la verdad comenzaba a aplastarme. Pero mientras las lágrimas caían, sentí una conexión con cada imagen, cada momento. Esa era la historia que ya había llevado a cuestas, y la podía sentir resonando dentro de mí. De repente, el caos estalló nuevamente. La habitación tembló, y el aire se tornó en un vórtice. Entonces vi la reaparición de la sombra, no como una figura aterradora, sino como un reflejo de mi propio dolor. Todo esto era parte de ti, dijo la sombra, y su voz ya no sonaba lejana. Nunca te dejé. Siempre estuve aquí, esperando que buscaras la verdad. Mi respiración se volvió entrecortada. Pero no sé qué hacer. No puedo cargar con esto. La sombra se acercó un poco más, y por un instante, reconocí sus ojos. Eran los mismos que los de mi vecina. No se trata de cargar con ello, sino de compartirlo. La oscuridad solo se sostiene si decides ocultarla. Miré a mi alrededor, comprendiendo que este lugar siempre había sido un reflejo de mi propia vida. Las sombras y el caos no se irían hasta que las mirara de frente. Como si me hubiera iluminado un rayo de claridad, comprendí. Hay algo que debo hacer, murmuré, sintiendo la determinación florecer en mi interior. Antes de que pudiera hacerlo, un nuevo estruendo sacudió la habitación, y la risa regresó, más fuerte que antes. Algo se acercaba, y esta vez no estaba solo. Sintiendo el terror elevarse nuevamente, supe que no había vuelta atrás. La lucha había comenzado de verdad, y las sombras estaban listas para reclamar lo que consideraban suyo. Capítulo final. Un rayo de luz me quedé inmóvil en medio de la oscura habitación, con el eco de la risa resonando a mi alrededor. Algo estaba a punto de estallar, y tenía que actuar. Las sombras, que una vez me parecieron amenazantes, ahora eran una manifestación de mi propio miedo y dolor, de todo lo que había estado tratando de evitar. Me habían atrapado en un ciclo del que no sabía si podría salir. Debo enfrentar esto, susurré, con una determinación nueva surgiendo con fuerza. Miré hacia la sombra que aún se mantenía cerca, sus ojos ahora eran un reflejo de las emociones que había ocultado durante tanto tiempo. De repente, comprendí, no estaba aquí para luchar contra ellas, sino para reconciliarme con mis propios demonios. Cuéntame tu historia, dije, y mi voz sonó clara y fuerte en la oscuridad. La sombra, que había sido un oscuro espejo de mis temores, comenzó a tomar forma. Un destello de luz brilló en su interior. Cautelosamente, sentí que la presión que ejercía sobre mí empezaba a desvanecerse. Lo que te retiene no está allá afuera. Está en tu corazón, dijo la sombra con dulzura.
Las palabras resonaron en mi mente, como un eco familiar. En ese momento comprendí que cada historia tiene su dolor, pero también hay fuerza en compartirlas. Entonces, decidí abrirme. Comencé a hablar sobre todo lo que había temido, mis ansiedades pasadas, la lucha diaria por entenderme y las noches en que me sentí completamente sola. Para mi sorpresa, las sombras no se acercaron para devorarme, empezaron a fluir a mi alrededor, como si buscaran conectarse con mi voz. Aquello que antes parecía aterrador ahora se convirtió en una liberación. Las risas dejaron de sonar y fueron reemplazadas por murmullos suaves y comprensivos. Las sombras parecieron moverse en un ritmo, formando una corriente que llenaba la habitación con una luz cálida. Era una conexión, una especie de acuerdo tácito entre todas las almas que habían estado atrapadas. Padre, madre, abuelas, lloré, sintiendo la pérdida de aquellos que amaba. Las sombras, mis sombras, se unieron aún más. Y cuando mencioné los momentos felices, las memorias también se encendieron, iluminando el espacio con la alegría que alguna vez sintió. Era un equilibrio entre la luz y la oscuridad, algo que mi vecina tenía que haber logrado en su propia vida. Eres más que este dolor, susurró la sombra, y su voz se convirtió en un canto. Era como si todo se alineara, mis miedos y mis esperanzas giraban al unísono. El cuaderno de historias que había olvidado anteriormente brilló ante mí, recordándome que toda historia es un viaje. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que liberaba algo dentro de mí. La voz de la sombra ya no era aterradora, sino que resonaba con fuerza, transformando el espacio. Empecé a vislumbrar a mi vecina, no como una sombra, sino como una mujer que también había vivido un sinfín de historias. El caos que antes podía haberme devorado se transformó en una danza de luces brillantes y sombras danzarinas. La habitación se iluminó, y el estruendo de la risa se desvaneció. Miré hacia la ventana y vi una luz radiante, casi como un nuevo amanecer. La sombra que había representado a mi vecina se disolvía, pero en su lugar había algo más grande. La historia nunca termina, siempre hay nuevas páginas por escribir, me susurró, y comprendí que todo lo que había vivido había sido una lección y una revelación que nunca podría ignorar. Cuando todo se asentó, la habitación volvió a la calma. Las sombras que una vez me acosaron ahora eran parte de mí, no como cadenas, sino como historias que necesitaban ser liberadas. Me di cuenta de que el regalo de la caja no era la maldición que pensé, sino una puerta hacia una verdad que había estado tratando de evitar. Salí de aquel lugar, con el corazón todavía latiendo con fuerza, pero me sentía más ligero. Caminé hacia la luz del nuevo día, con la certeza de que mi camino apenas comenzaba. Pero en la distancia, el eco de una risa quedó atrás, susurrando. Preguntas que todavía debían ser respondidas, recordándome que el viaje nunca termina realmente. A veces, me pregunto si mi vecina aún está ahí, una observadora silenciosa en la penumbra. O si la oscuridad todavía acecha en algún rincón, esperando por aquellos que no se atreven a contar su historia. No tengo las respuestas, y quizás nunca las tendré. Pero lo que sí sé es que la oscuridad es tan solo otra sombra en mi camino, un recordatorio de que hay luz, incluso en los momentos más oscuros.